Lectura de La aventura no tan ordinaria de un sabio extraordinario, Naruto Perky Jackson, capítulo 1. Olimpo, Salón del Trono, diciembre de 2007. La sala de reuniones era grande. Muy bien, eso era un hecho, pero Perky tenía que poner énfasis en esto. A pesar de que era su segunda vez aquí, todavía estaba asombrado por el inmenso tamaño y majestuosidad de la habitación, y mucho menos por la totalidad de la ciudad dorada. No fue tan fácil acostumbrarse. En cuanto a los residentes, con suerte, no tendría que hacerlo. Volvió su atención a los dioses. Todavía estaban discutiendo vehementemente sobre si su recompensa por ayudar a salvar a Artemisa era herirlo o no hacerlo añicos. Él, junto con Thalía y Annabeth, estaban cerca de Bessie. Hombre, le duelen los pies. Este lugar realmente necesitaba una sala de espera. Perky supuso que debería estar prestando atención, fatalidad inminente y todo, pero como también tuvieron esta discusión el año pasado, no se le puede culpar por haber terminado con el tema. Al menos Annabeth estaba aquí, y ahora lo está mirando. Muy bien, niña sabia, prestaré atención, suspiró, volviendo a la discusión en cuestión. Lo citó porque parecía que su padre estaba a 2 segundos de tener contacto físico con su querido tío. Algo sobre que él y sus primos son parte de una profecía o algo así. Ese chico es demasiado poderoso para vivir. Debería ser destruido en el acto. Zeus tronó, golpeando con su rayo el reposabrazos de su trono. Y te lo digo, Zeus. Si lo matas tendrás la pelea de tu vida. Poseidón replicó. Lo mismo de siempre entonces. Maldita sea, realmente le vendrían bien algunas de las galletas azules de su madre. Eran los mejores. Como si sintiera en qué estaba pensando, Annabeth se giró y le dio una ligera palmada en el brazo. Concéntrate, idiota. Están discutiendo tu muerte, deberías estar prestando atención. A su lado, Thalía asintió y le sacó la lengua a Perky. Estúpida princesa con cara de piña. Él le hizo lo mismo con madurez, y pronto ambos se miraron con dagas el uno al otro. Annabeth suspiró antes de darse por vencida. Que ella sea la responsable por aquí. Al darse cuenta de que los dioses habían dejado de gritar, se volvió. Jóvenes. El consejo ha votado y hemos decidido que viviréis otro día, por ahora, habló Athena, su voz recorrió la habitación. Sí, porque todos ustedes son geniales. Apolo les levantó el pulgar y Artemisa suspiró. Frank clásico, a pesar de no conocer al dios durante mucho tiempo, Perky sintió que ser genial así era sumo. Thalía puso los ojos en blanco. Por supuesto, no quieren matarnos porque nos necesitan, murmuró, jugueteando con Aegis. Annabeth le lanzó una mirada pero no estuvo en desacuerdo. ¿Y ahora qué? Preguntó Perky. O ser valiente o estúpido, como algunos, principalmente cierta hija de Atenea, creerían. Después de todo, ¿cuánto tiempo se suponía que alguien debía permanecer aquí? Acaban de regresar de una misión increíblemente peligrosa y ha tenido que cargar con todo el peso del cielo durante un tiempo. ¿Alguien tenía idea de cuánto pesaba esa cosa? Mucho. La respuesta fue mucho. Entonces, ¿era demasiado pedir un descanso? ¿O un masaje en los hombros? Tal vez. Probablemente. Zeus miró a Perky, pero antes de que pudiera reprenderlo por su falta de respeto, Artemis afortunadamente intervino. Tengo un asunto más que discutir, antes de que podamos despedir a estos jóvenes héroes. Es un asunto de la caza. Perky se puso rígido. ¿Los cazadores de Artemisa? A su lado, Annabeth y Thalía parecían sombrías. Perky apretó los dientes, antes de concentrarse en lo que dijo Artemis. La muerte de Zoe fue reciente y amarga, y seguramente esta charla sería sobre ella. Tenía una persistente sospecha sobre qué más podría implicar, pero el hijo de Poseidón rechazó violentamente esos pensamientos. Le dio una mirada no tan sutil a la rubia a su lado. No. De ninguna manera, Annabeth era su mejor amiga. Ella no lo dejaría por un grupo de cazadores de inmortales increíblemente poderosos y geniales, que servían bajo Artemisa. Ella no lo haría. Pero Bianca lo hizo y Bianca estaba. Perky cerró esa línea de pensamiento allí mismo, la idea de su difunto primo lo repugnaba. Oh Dios, ¿qué le iba a decir a Nico? Sintiéndose aprensivo, Perky se dirigió hacia donde estaba hablando la diosa de la luna. La gran profecía habla de un mestizo de los dioses mayores, que cumplirá 16 años y nos traerá una gran desgracia. Así que mi propuesta es, la diosa fue interrumpida por una extraña luz que brillaba duramente sobre ellos. Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia él, luego la mayoría se apartó de su intensidad.
La luz se apagó y un gran libro cayó desde arriba, golpeando la cabeza de Zeus, para disgusto e ira del dios, y deslizándose por el suelo hasta detenerse a los pies de Perky. Ah, maldita sea, todos lo estaban mirando ahora. ¿Se suponía que debía hacer algo con el libro? Reflexionando sobre ello por un momento, se agachó y lo recogió del suelo. Pesado. Sí, este era uno de tapa dura, del tipo que Uisegel lee antes de acostarse. Había una nota adhesiva pegada al frente con algo escrito en griego. Gracias a los dioses por eso, porque no necesitaba tropezar con sus palabras delante de todos. De hecho, podía leer esto y, al ver que, bueno, era importante mirar, procedió a hacerlo. Sin embargo, fue interrumpido por otro destello de luz, este más intenso que el anterior. Zeus instintivamente se cubrió la cabeza y miró fijamente a la luz. Perky ocultó una sonrisa, encontrando la situación un poco divertida. No lo suficiente como para dejar claro que estaba divertido, obviamente, pero sí lo suficiente como para sentir algo de catarsis. Demandarlo, su tío era un idiota. Diablos, toda su familia, además de su mamá, y tal vez su papá, eran unos idiotas. Además, puntos extra. Nadie lo mira ahora. Antes de que pudiera comentar algo, aparecieron algunas figuras, lo que hizo que Zeus saltara de sorpresa. Casi todos los olímpicos estaban en guardia. Perky se mordió el labio inferior para no soltar una risita. Todo este caos era un poco divertido, y las caras que Zeus estaba haciendo parecían extremadamente tontas en este momento, lo que le levantó un poco el ánimo. Pero realmente debería estar en guardia. Ataque potencial y todo eso. ¿Era un dios del libro? ¿Tirar libros? ¿Había un dios del libro? ¿Era la mamá de Uisegel un dios de los libros? A medida que las figuras se desarrollaron, Perky vio a una dama de 7 pies de altura que se veía extremadamente bonita, como Afrodita, bonita, excepto que era más grande, ¿y qué carajo? La pregunta era realmente apropiada, ya que desapareció en el medio de la habitación, seguido por Luke, que parecía bastante golpeado y encadenado, luego Nico, Bianca y Zoe, que estaban ilesos y griega. ¿Qué carajo? Su trasero hiperactivo se centró inmediatamente en el problema que tenía entre manos. En medio de la habitación había 2 chicas muertas. También Luke, de quien estaba bastante seguro murió hace apenas unas horas. Ahora bien, ¿cuál fue el mayor problema? Evidentemente, Talia pensó que Bianca y Zoe eran más importantes cuando dejó escapar un grito, antes de prácticamente saltar hacia ellas. Perky también la habría seguido, pero tenía la sensación de que esto terminaría con algunos shocks dolorosos para él, así que se concentró en el otro problema y decidió dirigirse hacia Luke. Bianca y Zoe estaban muertas, Luke estaba vivo. Elección obvia. Sin embargo, no necesitaba preocuparse ya que Luke inmediatamente se puso blanco como una sábana y luchó con las cadenas. Oh, sí, es cierto, ten miedo, bastardo traidor. ¿Dónde demonios MMPH? Su violento golpe fue interrumpido por Annabeth. Muy guay. El yo interior de Perky la animó cuando ella tuvo un momento completo de jefa y lo golpeó directamente en la nariz. ¿Qué? ¿Qué es esto? Luke. ¿Qué carajo? Idioma. Zoe. Mi señora. Bianca. Nico. Infierno. Papá. Madre. Sparky. ¿Qué está pasando? ¿Quién es Sparky? Eso no es importante, idiota. Un caos absoluto estalló en la habitación cuando los dioses mayores saltaron de sus tronos para rodear a su madre, mientras los semidioses se rodeaban unos a otros. Se intercambiaron abrazos junto con reuniones llenas de lágrimas, se lanzaron insultos y las preguntas bombardearon a todos porque nadie sabía lo que estaba pasando. Perky se quedó allí, con las palmas sudorosas y con el pesado libro en la mano, sintiendo su brazo hormiguear un poco por el peso. Maldita cosa, realmente pesaba 1 tonelada. ¿Debería dejarlo? Espera, el libro cayó con un ruido sordo y, por alguna razón, casi todos los ojos en la habitación se volvieron hacia él. Maldita sea, se resbaló, miró alrededor de la habitación. ¿Qué? Preguntó. Cógelo. No trates el libro así, chilló Atenea, como si fuera una lechuza. El parecido era asombroso. Además, ¿probaba esto que Atenea era un dios del libro? Cumpliendo la orden de la diosa, lo recogió y lo abrió. Quizás la respuesta estaba aquí. Probablemente, el libro fue la razón por la que apareció la luz. La primera página contenía un prefacio, la chica sabia le enseñó esa palabra, así que decidió leerlo. Atletas olímpicos, héroes y otros, el libro que ven ante ustedes es el resultado de una solicitud hecha por Rea de una realidad alternativa. Ante esto, todos los ojos en la habitación se volvieron hacia la sorprendida Titanes.
No me mires, no sé qué va a hacer el otro yo. Dijo la mujer normalmente alegre, luciendo nerviosa. Luego miró a todos. Sin embargo, estoy seguro de que con el tomillo lo resolveremos. Perky podría haber jurado que escuchó un grillo en alguna parte. Gente dura eligió continuar antes de que alguien pudiera decir algo, sintiéndose un poco incómodo con todo. La solicitud fue posible gracias a Wanabobeol. Perky hizo una pausa cuando los dioses adquirieron miradas de confusión, pero un empujón de Annabeth lo impulsó a continuar. El libro en sí es un registro del viaje de un personaje fundamental en esa realidad alternativa y es necesario para salvar a muchos de ustedes de su desaparición o destinos desafortunados. Como sin duda habrán visto, algunos de ustedes, vivos o muertos, fueron transportados aquí por el Uno sobre todo como muestra de buena voluntad y para actuar como evidencia adicional de los orígenes del libro. Muy cordialmente, los destinos. El chico de cabello negro apenas terminó el párrafo antes de que las preguntas comenzaran a volar. ¿Qué? ¿Uno por encima de todo? ¿Qué clase de descaro es este? Madre. ¿Qué tuvo que ver tu otro con esto? No conozco a mis hijos. Estoy tan perdida como ustedes. ¿Esto significa que tendremos algo de tiempo libre? Cállate, Apolo. Silencio. La orden de Zeus fue enfatizada con el estallido de un trueno. Lo siento. Perky levantó una mano. Su pregunta atravesó la tensión que había seguido a la demanda de Zeus y una vez más llamó la atención sobre él. ¿Qué quieres, Prissy? El dios de la guerra escupió solo para que su amante le golpeara ligeramente la mano. No seas tan grosero, Ares, deja hablar al chico. Afrodita habló desde su lado, mientras le lanzaba una hermosa sonrisa al semidios. Más a un lado, Hefesto resopló molesto en su trono, con los ojos enfocados en una pequeña baratija en sus manos. El chico de cabello negro luchó contra el sonrojo que se formaba en su rostro y se concentró nuevamente en el libro. Todavía queda esta parte. PD. Requerimos una audiencia con el Consejo lo antes posible después de las muchas revelaciones de este libro. La declaración volvió a plantear algunas preguntas, pero esta vez, antes de que se produjera más caos, Atenea decidió hablar. Creo que deberíamos leer el libro. Si realmente vino de los destinos, entonces no representa ningún peligro para nosotros. Si creen que la información que contiene es tan sensible que requiere una reunión urgente, entonces hay mucho que ganar con él. Explicó la diosa de la sabiduría, su tono mesurado y conciso. Bueno, esto maravilloso, refunfuñó Dioniso desde la posición desplomada en su trono. El hijo de Poseidón dio un ligero salto. Ajá. Así que estaba despierto. El tipo de alguna manera se movía menos que un cadáver, así que tenía sus dudas. Por otra parte, había sido de gran ayuda en esta búsqueda, así que tal vez Perky debería mostrarle algo de respeto. Solo un poco. No tengo ninguna queja, dijo Bianca con voz temblorosa, mientras se sentaba junto a su padre, quien había llamado un sofá de cuero negro en el medio de la habitación. A su lado, Nico se aferraba adorablemente a su parca plateada. Oh Dios, todavía no sabía que Bianca había muerto. Bueno, Perky no iba a decírselo ahora. Oh, sí, tu hermana murió, pero debido a un ser extraño y poderoso ella ha regresado, pero probablemente va a morir de nuevo, niño, así que prepárate. Tal vez. ¿Ese tipo Wanabobeol iba a matar a Bianca y Zoe otra vez? Ojalá no. En cualquier caso, esa es una conversación para Future Perky y Future Nico. Antes de comenzar, creo que debemos abordar el elefante en la sala, habló otra persona. Artemisa se sentó en su trono, con Zoe en una silla a su lado, mientras miraba a los semidioses. Sus ojos plateados miraron venenosamente a uno de ellos específicamente. ¿Qué castigo recibirá Luke Castellan por su traición? Su voz era fría y ártica, mezclada con un odio oculto. Perky podía entender su problema, por la forma en que ella y Zoe actuaban entre sí, uno podría confundirlos con hermanos. Padre, por favor. Sé que hizo mal, pero, la defensa de Hermes fue cortada por otro trueno. Silencio, Hermes. Tu preferencia hacia él no cambia nada. Zeus interrumpió las protestas de su hijo. Ejem. Habló una voz. Ah, cállate, simplemente estás enojado porque atraparon a tu hijo, se rió Ares desde un lado. Ejem. La voz habló de nuevo. Cállate, idiota con la cara cortada. Al menos me preocupo por mis hijos. Claro que sí. Es por eso que uno de ellos lidera la rebelión contra nosotros. Bien, la misma voz sacudió la habitación esta vez, mientras todos dejaban de discutir y se volvían hacia Estia visiblemente enojada, sentada junto al hogar con Luke a su lado, ahora sin sus cadenas. Hermana, ¿estás enojada?
Desencadenándolo, cállate. Bramó la diosa normalmente tranquila y de voz suave, acallando cualquier protesta. ¿Terminaste? Bien. Los ojos como llamas de Hestia escanearon la habitación y vieron a todos sentados y en silencio. Ahora nadie va a ser golpeado, ni habrá violencia, aquí todos somos familia. Ella exclamó. Hermana, creo que sabes mejor que nuestra familia lamentablemente está lejos de ser perfecta. No se puede confiar en el torcido y el hecho de que este chico le permitió a nuestro monstruo de padre libertad de acción para usar su cuerpo es prueba suficiente de que él es nuestro enemigo, le respondió Hera. Su rostro era una imagen de disgusto mientras miraba a algunos de los semidioses, especialmente a Thalía y Luke. Ahora, mi pequeño Peachi, que el apodo de Rea llenó a la reina de vergüenza, sé que están todos molestos por lo que hizo el querido muchacho, pero si lo que dicen es cierto, entonces Luke es una víctima aquí. Madre, lo siento, pero ¿estás hablando en serio ahora mismo? Le dio a nuestro padre una forma de atacarnos. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubieran podido quemar el Opiotaurus? Esta vez, respondió Demeter, frunciendo el ceño con ira. Y aunque odio hacerle esto a los niños, ¿qué garantía tenemos de que no esté poseído en este momento? Poseidón le hizo un gesto al niño con su tridente. No, no lo es. Afirmó la Titanes, deteniendo más protestas. Conozco la presencia de tu padre como la palma de mi mano, e incluso si él la estuviera reprimiendo, todavía sería capaz de notarlo puramente a través de sus emociones. Tu padre no está en el chico en este momento. Dijo con firmeza. Los olímpicos parecían indecisos antes de que Zeus suspirara y volviera a disparar. Eso no cambia lo que hizo. Acusó. ¿Y por qué pensaste que lo hizo? Hestia fue quien respondió a su hermano esta vez. ¿En serio crees que tienes algún derecho a culparlo, Zeus, después de todo lo que le has hecho pasar al niño? ¿Le has quitado su infancia? Hermes miró hacia eso, su madre, Hades frunció el ceño cuando su hermana lo miró fijamente, y su amor por su familia la diosa miró a todos sus parientes, excepto a su madre. Quien había tomado asiento junto a Luke y curarlo. Rea resopló mientras sumaba sus 2 centavos. Entonces, ¿es una sorpresa que el niño se sintiera arrinconado? Sé cómo opera tu padre, probablemente vio un posible peón en Luke y lo usó. Si no fuera Luke, habría sido otra persona. Ya deberías saber que el croado planea meticulosamente estas cosas. Ella explicó con un resoplido. Evidentemente, la reprimenda había sido suficiente para intimidar a los dioses y obligarlos a guardar silencio, dejándolos reflexionar sobre las palabras de su hermana y su madre. Mientras los dioses discutían, los semidioses se habían reunido para tener su propia conversación. Ese fue un buen golpe, Anie, la hija de Zeus le dio un codazo a la chica rubia en broma. Sí, realmente se lo mostré, estuvo de acuerdo el hijo de Poseidón, lo que hizo reír a Annabeth. Gracias Thales, cerebro de algas. El ambiente pronto se volvió sombrío, con los 3 mirando al suelo. Todavía no puedo confiar en él, comenzó Thalía. Yo tampoco, Annabeth asintió. Lo mismo, Perky añadió su granito de arena. Los 3 se volvieron hacia Nico, quien prácticamente se estaba fusionando al lado de su hermana, para su incomodidad. Los 2 habían venido para unirse a los otros semidioses y escucharon la discusión. Sé que probablemente ahora sea un mal tipo, pero tal vez simplemente estaba enojado, dijo el niño nerviosamente. Esa declaración provocó que los niños mayores fruncieran el ceño, mientras todos se miraban entre sí. Nico, no te ofendas, pero eres un niño y no sabes lo que nos hizo, reprendió la hija de Zeus a su prima. Bueno, tal vez tenga razón. El libro dice que es para ayudarnos a corregir algunos errores potenciales, así que quizás Luke esté ahí para pedir ayuda. Por lo que parece, no tuvo un buen pasado. Bianca puso una mano en el hombro de su hermano mientras una muestra de apoyo. Annabeth parecía contemplativa y se volvió hacia Thalía, ambos conocían al chico castellano desde hacía más tiempo. Luke, ha tenido una infancia difícil, sí. Quiero decir, puedo entender por qué estaba enojado, yo también lo estaba, pero eso no significa que lo que hizo estuvo bien. Intentó matarme por el amor de Dios. La hija de Zeus gritó en un susurro, la ira y la traición visibles en sus rasgos. Perky parecía un poco en conflicto. Seguro que Luke también lo engañó, pero apenas lo conocía desde hacía una semana, mientras que Thalía y Annabeth lo conocían desde hacía años. Realmente era injusto, el enojo del chico rubio estaba más que justificado, pero sus acciones no. Podría haber elegido ser una mejor persona y estar definido por algo más que su pasado, pero eligió regodearse amargamente en él, lo que lo llevó a tomar algunas decisiones realmente malas.
Mientras tanto, el chico en cuestión había estado en silencio todo este tiempo, sentado junto al hogar con la cabeza agacha. Sus heridas habían sido curadas y sus cadenas descartadas y, sin embargo, no se atrevía a cometer ningún movimiento en falso. Probablemente sabía que sería vaporizado en el acto, pero, de nuevo, los semidioses recordaron las palabras del libro. El uno sobre todo, el significado de ese nombre era obvio. Era alguien o algo con muchísimo poder. Quizás Caos. Dios. ¿Alguna deidad sobrenatural más antigua que los olímpicos? Pero una cosa queda clara. Su poder había sacudido a los dioses griegos hasta lo más profundo. No todos los días un ser podía transportar a la fuerza a dos inmortales en contra de su voluntad como si nada. Además, había una razón por la que todos estaban aquí, entonces, ¿qué se suponía que debían hacer? Nada, la respuesta fue nada, no les correspondía aplicar ningún castigo. No significaba que no pudieran sentirse un poco mal por eso. Ah. Parece que terminaron de hablar, dejarán esto para más tarde. Creo que podemos posponer cualquier juicio hasta que hayamos leído el libro, habló Athena, empujando a su padre para que aceptara. De hecho, y con suerte nos dará una pista sobre cómo evitar posibles bajas al luchar contra mi padre, el rey asintió con la cabeza. Solo espero que haya algún drama jugoso ahí. Afrodita juntó sus delicadas manos. O algunos consejos de salud. Demeter añadió su granito de arena. Algunas peleas interesantes estarían bien, habló Ares. Podríamos utilizar algunas ideas nuevas para nuevas armas, asintió Hefesto a regañadientes. Ojalá uno de ustedes tenga una muerte horrible, se quejó Hades desde su silla, mientras Bianca y Nico se reunían con él de mala gana. Cállate, aliento de muerte. Poseidón miró a su hermano, solo para recibir un dedo medio a cambio. Hermanos, por favor, gimió Hestia, harta de la discusión. Pero antes de llegar a eso, quiero saludarlos a todos adecuadamente, especialmente a mis bebés y nietos. Rea dijo efusivamente, antes de levantarse del hogar para caminar por la habitación y darles a todos un buen abrazo. Esto llevaría un tiempo. Comenzaré entonces si todos están listos. La voz de Athena interrumpió la charla e instantáneamente, todos se calmaron. La diosa abrió la primera página y comenzó a proyectar su voz. La aventura no tan ordinaria de un sabio extraordinario. Título extraño era un pensamiento común. Justo cuando se pronunció la frase, todos volvieron a saltar sorprendidos cuando una gran pantalla blanca apareció flotando ante ellos, con el título escrito en negrita. Capítulo 1. Padre e hijo. Rea, Hestia y Hera, junto con algunas otras, sonrieron ante eso, esperando que presagiara una buena relación. La pantalla se iluminó, mostrando lo que parecía una página antigua de un libro. Nunca creí completamente en su existencia, porque pensé que no era más que un mito. ¿Qué? Perky interrumpió dentro de la primera frase. Athena y Annabeth le lanzaron miradas gemelas y él levantó los brazos en un gesto apaciguador. Lo siento, pero esa es una forma extraña de comenzar un capítulo, protestó. Era realmente. ¿Qué tipo de libro comienza con una frase como esa? No es un capítulo, es más como un prólogo o un adelanto, explicó Athena. ¿Vista previa? ¿No podemos omitirla? Thalía murmuró en voz baja. Esto es una pérdida de tiempo. Suspiró, antes de concentrarse en el libro. Dios mío, ¿quién sabía cuánto tiempo tomaría esto? Estaban en una habitación llena de dioses discutidores, una titanes demasiado afectuosa, semidioses hiperactivos y una cazadora que hablaba Shakespeare. Oh, al diablo con su vida. ¿Un hombre que caminó sobre la tierra antes que los propios dioses? Seguramente debe ser una broma. Porque eso suena muy lejos de un hombre. ¿Esperarlo? Esta vez Nico interrumpió. Sin embargo, nadie le lanzó ninguna mirada. ¿Eh? Eso no fue justo. Perky refunfuñó. ¿Cómo es que recibió una mirada furiosa de Wisegale y su mamá, pero el pequeño y lindo Nico hizo lo correcto? Era un niño lindo. Sí, probablemente esa fue la razón. ¿Cómo puede un hombre caminar por la tierra delante de los dioses? ¿No les gustó a los dioses crear a la humanidad? Preguntó Nico. Antes de que Athena pudiera dar una respuesta, la titanesa se le adelantó. Bueno, cariño, aunque estoy segura de que la historia nos lo dirá, diré que los dioses solo crearon a los humanos ahora, no todas las civilizaciones humanas en la historia. Le sonrió al pequeño niño de cabello negro mientras su declaración generaba algunas miradas curiosas. Del resto de los semidioses. Los bebés de Monpie son adorables. Todos ellos son. Dijo la Titanes internamente, luchando contra el impulso de pellizcar las mejillas de los niños.
Así que probablemente están hablando de alguien de la Edad de Oro, cuando los titanes como yo, se hizo un gesto, gobernaban. Pero lamentablemente, como tu abuelo tuvo un caso crónico de cabeza de caca, el insulto infantil provocó algunas risas. De la multitud, particularmente de los atletas olímpicos de mayor edad, los humanos no tenían mucho espacio para hacer nada más que sufrir. Eran tiempos oscuros, por eso me desconcierta que alguien quisiera que volvieran. Zeus miró levemente a Luke. El chico no dijo nada y simplemente miró hacia otro lado. Ya basta, hermano. La voz de Hestia intimidó al rey. Pero, se demostró que estaba equivocado. Porque un día fuimos visitados por un hombre que se parecía al descrito en los textos antiguos. Cabello que parecía tejido de oro, ojos que se parecían al sol mismo y un cuerpo que sobrepasaba el de cualquier guerrero. A mamá le gusta cómo suena eso, se rió la diosa del amor. Por si fuera poco, el hombre tuvo la audacia de vaciar toda nuestra provisión de harina. ¿Y para qué más que para su comida personal? Absurdo. Inconcebible. ¿Harina? ¿Eso es todo? Perky abrió la boca para comentar, pero un codazo de Annabeth lo hizo callar. Bien. Cuanto más rápido superaran esto, mejor sería. Las tres hijas de Rea sintieron que sus cejas temblaban ante la mención casual del robo y la glotonería. El dios de los ladrones sintió que sus labios temblaban. ¿Y qué es ese ramen del que habló también? Testimonio de un escriba de una aldea rural china, 4900 a.C. Apolo se sentó erguido. ¿No saben qué es el ramen? ¿Cómo podrían no saber qué es el ramen? Es delicioso. Artemis miró a su hermano menor con una ceja levantada. Se volvió hacia ella con expresión aún más sorprendida. Hermana, ¿por qué me miras así? ¿No sabes qué es el ramen? Gimió dramáticamente. ¿Cómo pudiste? Artemisa suspiró. Hago apoyo, pero obviamente el ramen no era muy conocido en aquel entonces. Fue hace casi 7000 años, debe haber sido antes de que los fideos fueran parte de la dieta china. ¿Cómo es que te gusta el ramen de todos modos? Preguntó ella, echándose hacia atrás. Apolo se iluminó literalmente, lo que provocó que algunos de los residentes hicieran una mueca de dolor cuando una mirada dura inundó la habitación. Me quedé en Japón por un tiempo. Él chirrió. La encantadora Amaterasu se detuvo entre murmullos. Sacudiendo la cabeza, Artemis le hizo una seña a Atena para que continuara leyendo. De cuentos del gran sabio del profesor Fujino Yasuhiro. ¿El gran sabio? ¿Quién era ese? Thalía y Perky se dirigieron a Annabeth en busca de una aclaración, pero ella parecía perpleja. De hecho, la mayoría de los dioses parecían perplejos. Madre, ¿quién es este gran sabio? Preguntó Annabeth, su curiosidad superó su sentido de mantener la boca cerrada en una habitación llena de seres volátiles. El gran sabio, tengo algunas sospechas, pero prefiero continuar, supongo que se explicará de todos modos, respondió la diosa de la sabiduría. Ese profesor. Tendré que buscarlo, añadió mentalmente. Prácticamente no había criaturas, aparte de los primordiales más antiguos, que pudieran recordar la era de Shinobi, un período que precedió a la Edad de Oro de la humanidad y sucedió a la Primera Edad. La era de Shinobi ha sido considerada durante mucho tiempo la era más breve de la historia mundial, ya que duró solo unos pocos siglos en lugar de eones o milenios. Atenea y Apolo se animaron ante eso. Uno porque cualquier conocimiento adicional era bueno para su alma, y el otro por su fascinación por todo lo oriental. ¿Shinobi? ¿Qué es eso? Preguntó Nico. Esa es otra palabra para ninjas. La respuesta vino de alguien inesperado, mientras más de unos pocos ojos se volvían sorprendidos hacia Perky. ¿Qué? El chico encontró sus miradas con una ceja levantada. ¿Cómo supiste ese cerebro de algas? Preguntó la semidiosa rubia con agradable sorpresa. Veo muchos de esos dibujos animados japoneses, ¿de acuerdo? Sé lo que hago. Protestó el chico. Seguro que fue principalmente Dragon Ball, pero también vio uno o dos programas más. Anime, corrigió Apolo con un silbido, dejando salir su llanto interior. Tos, nerd, tos, bromeó Hermes. No insultes al anime, amenazó Apolo. Es una hermosa obra de arte y merece amor y aprecio y, está bien, lo entendemos. Espetó Hades. ¿Ahora te callarás y nos dejarás terminar? Continúa leyendo, Atenea. Sí, tío. Comenzó con el sabio de los sextos caminos otorgando el regalo de chakra a la humanidad y terminó con un evento de extinción masiva provocado por Gaia. 6 caminos. Chakra. Muy bien, esto es demasiado. Thalía interrumpió, provocando un gemido de Atenea. Bueno, si alguien me dejara terminar de leer esto, tal vez podríamos terminarlo.
La voz de la diosa intimidó a su media hermana mortal. Además, tengo más curiosidad por este evento de extinción. No hay registros de esto. ¿Alguna vez consideraste que simplemente no había nadie para contar la historia? Poseidón comentó sarcásticamente, solo para que Atenea lo ignorara. Solo unos pocos seres podían recordar la secuencia exacta de los acontecimientos, pero se rumorea que comenzó con una guerra que envolvió al mundo y sacudió los continentes. Fue un período que desdibujó las líneas entre divinidad y mortalidad, donde múltiples hombres y mujeres acumularon tanto poder que habrían podido enfrentarse cara a cara con muchos de los dioses actuales. Muchos sintieron escalofríos por la espalda. Eso no sonó nada bien. ¿Mortales con el poder de nosotros los dioses? Impensable. Zeus retumbó. A su lado, Poseidón suspiró, sufriendo en silencio. Sus pobres oídos. Pero entre todas estas potencias, un ser solitario se destacaba del resto de las criaturas terrestres. Una figura conocida por muchos nombres, el más famoso de los cuales sería el valiente sabio de Oriente. Espera. La voz del dios de los mares cortó cualquier ruido en la habitación. Los tres grandes se miraron alarmados. Los tres eran más que conscientes de esa amenaza. ¿Qué pasa, hermano? Hera preguntó desde un lado. Si este tipo es el mismo que el de nuestro mundo, entonces esto podría ser muy malo, explicó Hades, con cara seria. Espera, ¿lo tenemos aquí? Apolo preguntó con curiosidad. El ser más cercano que conocía que llevaría un nombre así era San Lukon, pero era solo un personaje ficticio. Bien. Bien. Atenea también tenía una idea de quién era, pero se debía más a su conocimiento de la historia, especialmente de las partes más oscuras de la misma. Su sed de conocimiento aumentó y la diosa decidió continuar antes de más interrupciones. A pesar de la abundancia de registros que detallan sus avistamientos e interacciones con hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, era un críptido incluso en el plano superior. Nadie excepto los primordiales y las deidades mayores de los panteones más poderosos podrían determinar su existencia hoy en día. Abuela, ¿lo conoces? Preguntó Atenea, interrumpiéndose. La titánide sonrió. Uno de sus nietos le estaba haciendo una pregunta. Bueno, los olímpicos se tensaron ante su respuesta, no lo conozco, pero sí sé de él, comenzó, notando que tenía la atención de la sala. La mayoría de mis recuerdos de él eran de esa aterradora guerra que ocurrió en Asia, miles de años antes de que cualquiera de ustedes naciera, recordó ese período particular de su vida. La tierra había temblado tanto que creyeron que Gaia estaba despertando. ¿La guerra celestial? Zeus respiró en estado de shock. Sabía que había sucedido, pero todavía le resultaba extraño que lo confirmaran. De todos modos, la razón principal por la que sabía sobre él es que, por un lado, la guerra literalmente sacudió al planeta, la forma indiferente en que Rea dijo esa declaración envió una punzada de miedo a través de algunos de los dioses, y por otro lado, porque mi pequeña búho, Tubast, Egen la titane se contuvo de maldecir delante de los niños, especialmente con su hija mirándola. Quiero decir, tu abuelo no dejaba de hablar de él, ¿eh? ¿Qué? Cronou. Annabeth. Nombres. Tienen poder. Varias personas intervinieron con sus preguntas, preguntándose qué tenía que ver el ex-rey de los titanes con esto. Incluso Luke levantó la vista sorprendido ante la revelación. Ahora, niños, aunque estoy segura de que todo se revelará eventualmente, solo sepan que este hombre en particular aterrorizó al Croaker, su declaración fue acompañada de una sonrisa divertida, mientras recordaba las ridículas diatribas de su exmarido sobre el sabio. Todos los demás sintieron que sus preocupaciones aumentaban. Crea una sensación de paranoia entre ellos, la idea de un ser con tanto poder sin control era preocupante. Realmente lo es, dijo Zeus, luciendo claramente incómodo ante ese hecho. ¿Quién sabe qué podría estar planeando una criatura así? ¿Qué tipo de maquinaciones malvadas podrían estar tramando? La naturaleza ominosa de esa pregunta desconcertó a muchos. Prefectura de Chiba, Japón, primavera de 2000 Minasaiko arigato kakakawa, oh. Apolo cantó, solo para ser abofeteado por su hermana. Crujido, el rostro de Bianca adquirió un tono confuso. ¿Qué? Preguntó. ¿Por qué escuchamos eso? Preguntó confundida. Eso es lo que está escrito aquí y viene de la pantalla, respondió Atenea. Oh. Sin embargo, eso es un sorbo fuerte, comentó Hestia, arrugando la nariz ante el desagradable sonido. Sorprendentemente, la siguiente sección no fue dicha con la voz de Atena, sino con voz claramente masculina. ¿Oye, papá? Sí, hijo.
Estoy aburrido, espera. Espera. No te atrevas. Hola, aburrido, soy papá. Algunos se rieron del mal chiste, otros gruñeron, pero entre ellos, Rea jadeó. ¿Podría ser? Pensó, con una sonrisa apareciendo en su rostro. Ya odio esto, se quejó Dioniso desde su trono, desplomándose aún más como un niño gruñón. Cállate, respondió Hermes. Su voz todavía era aguda, claramente todavía tensa después de lo ocurrido. Su hijo casi fue golpeado por ellos. Dicho rubio todavía estaba encorvado, luciendo como un golden retriever pateado. A lo largo de todo esto, tanto Atenea como Hefesto miraron con intriga la pantalla, reflexionando sobre su mecánica. La forma en que les proporcionó imágenes, efectos de sonido y, supuestamente, voces precisas fue simplemente extraña. Para la diosa, sintió como si no tuviera que leer el diálogo, ya que la pantalla lo reproducía automáticamente. Ugeslugurp, una pareja estaba sentada en posición de ceiza en lo alto de un acantilado con vistas al mar. Bueno, uno estaba sentado, el otro se retorcía en lo que parecía ser dolor físico en el suelo. ¡Oh, no! Estia se preocupó, ¿está bien? Hades se sobresaltó. Es un libro, hermana, no importa, refunfuñó. Dolor. Ares intervino desde un lado, luciendo inmensamente feliz ante la idea de cualquier violencia. Nadie le prestó atención. Todavía sucedió en otra dimensión. Interrumpió Rea, también pareciendo preocupada. Hades suspiró. Una vez que su madre y su querida hermana se vieron envueltas en algo como esto, fue difícil detenerlas. Estoy seguro de que lo descubriremos, añadió Poseidón, tratando de aplacar a los dos. El más alto era un hombre rubio, que sostenía un plato de cerámica caliente con ramen en sus manos callosas y usaba palillos para inhalar los fideos a un ritmo casi inhumano. Sus mejillas con bigotes estaban hinchadas mientras sus ojos estaban cerrados de felicidad, haciendo que el hombre pareciera un zorro. Ja. Supongo que ese tipo y tú tenéis algo en común. Seaweed Brain. Ambos pozos sin fondo. Thalía soltó una carcajada. Cállate, cara de piña, refunfuñó Perky al lado de Annabeth. Primos molestos. Bueno, prima, porque Nico y Bianca son geniales, corrigió Perky, incluso si el hijo menor de Hades parecía demasiado pegajoso. A su lado, dicho chico miró el libro confundido. Esa es una forma extraña de verse, le murmuró a Bianca. Bianca frunció el ceño. No lo sé, nunca he conocido a nadie con apariencia de zorro, respondió ella, jugando con el cabello de Nico. Estia y Rea miraron con envidia. Ellos también querían despeinar el cabello esponjoso. Bueno, Rea podría seguir adelante e intentarlo, pero causaría demasiada distracción, y sus bebés, y sus nietos. Ya se estaban poniendo ansiosos. A pesar de su apariencia aparentemente no amenazante, su cuerpo hablaba de un asunto completamente diferente. Mientras tiraba el cuenco hacia atrás para beber el caldo aún humeante, la camisa que llevaba se levantó, mostrando un estómago tonificado decorado con marcas rojas de color naranja que parecían llamas. Las mismas marcas cubrían sus musculosos brazos de una manera que parecía una especie de pintura corporal tribal. La pantalla cambió a una imagen de la escena. Oh, cantó Afrodita. Eso es muchísimo, hombre. Dijo encantadoramente, sentándose mientras la imagen de la escena aparecía en la pantalla. Hefesto suspiró, acostumbrado a las payasadas de su esposa, mientras Ares gruñía. Muchas de las damas del público, así como Apolo, asintieron con la cabeza en señal de acuerdo con la diosa del amor, mientras que la mayoría de los hombres se encogieron de hombros. En ese punto, estar sexy era el estándar en la comunidad inmortal. Oh Dios, cierta Titanes miró descaradamente al hombre en cuestión, pero no se atrevió a verbalizar sus pensamientos. No sería bueno que sus hijos sobreprotectores comenzaran a quejarse. Atenea, sin preocuparse por la conmoción, catalogó las marcas. La descripción no era lo suficientemente extensa, pero el hecho de que estuvieran escritos significaba que tenían algún tipo de importancia. Mirando demasiado intensamente allí, Atenea, cantó la dama de las palomas desde un lado, haciendo que Poseidón se riera disimuladamente. Silencio, ramera, habló Artemisa en defensa de su hermana, quien ignoró la burla y continuó. Cuando terminó de comer, el cuenco desapareció en su mano izquierda en una nube de humo, mientras que un cuenco similar apareció en su mano derecha, que el hombre procedió a atacar con el mismo vigor. Es un verdadero glotón, ¿no? Pensó Rea con una sonrisa. No parecía perturbado en lo más mínimo por la forma en que actuaba su compañero de almuerzo y continuó consumiendo la delicia con entusiasmo. Slugurp, su compañero, sin embargo, parecía menos humano.
La persona promedio probablemente los confundiría con un diablillo debido a su pequeña estatura, un poco menos de 1 metro, y su tez negra medianoche, parcialmente cubierta por un yucata verde del tamaño de un niño. Está bien, el primero estuvo caliente, ¿ese? No tanto Afrodita. Eso es muy malo. Solo estoy siendo honesto. Bueno, resulta que creo que es lindo. La madre de los olímpicos hizo un puchero. La pequeña criatura apenas se estaba recuperando del disgusto reflejo que sentía por el terrible intento de humor y miró hacia atrás en busca del pollo frito entero que había estado masticando. Encogiéndose de hombros, le dio un mordisco, consumiendo tanto la carne como los huesos de una sola vez. Estia una vez más arrugó la nariz ante la falta de modales. Dioniso eructó ruidosamente en señal de aprobación, provocando algunas miradas de disgusto. Maldita sea, esos son unos dientes afilados. Hermes silbó. Claro, la mayoría de ellos en la habitación también podían morder huesos, pero el pequeño hizo que pareciera que no les hacía ningún esfuerzo. Debería haber algo de cereal con eso. Demeter criticó. ¿Una comida sin verduras ni cereales? ¿Qué parodia fue esta? ¿En qué mundo estaban? Luego miró al que llamaban Pops, los grandes puntos amarillos que servían como ojos se llenaron de curiosidad. Terminó de tragar la comida antes de abrir su boca de Glasgow para hablar. Creep y la dama de las palomas se estremeció ante las características mostradas en la pantalla. ¿Aún no es adorable? Irónicamente, ese era un pensamiento compartido tanto por el dios del inframundo como por la Titanes. Aunque uno nunca lo admitiría. Se ve genial. Como un capo. Nico tiró emocionado de la ropa de Bianca y señaló la pantalla, mientras el D'Angelo mayor sonreía ante la emoción del niño. Muy, ¿qué deberíamos hacer hoy? El rubio tragó ruidosamente el puñado de fideos que se había metido en la boca antes de dirigir su extraño par de ojos hacia la criatura. Un par de ojos azules con un anillo central dorado se fijaron en el que el hombre consideraba su hijo. En realidad no parecen relacionados, se frotó la barbilla pensativamente. ¿Por qué importa eso, hermana? Estia desairó ligeramente a la reina, sabiendo lo que pensaba al respecto. No es así, solo tengo curiosidad por saber cómo surgió su relación, respondió la reina encogiéndose de hombros. La visión de Hera sobre una familia adecuada es demasiado unidimensional. Estoy dispuesto a hacer lo que quieras, respondió con indiferencia, encogiéndose de hombros antes de continuar con su comida. Su hijo se rascó la cabeza con cuernos mientras pensaba, quitándose el gran sombrero cónico que llevaba en el proceso y dejando al descubierto su cabello color musgo. ¿Pelo verde? El japonés olímpico estaba intrigado. Esto se parecía cada vez más a un anime. Zoro se perdió de nuevo. ¿Pelo de musgo? Poseidón se frotó la barbilla pensativo, igualmente curioso. No veías eso todos los días. Perky también estaba en el mismo barco, aunque no fuera azul. El macho más pequeño contempló su próximo curso de acción. Han pasado algunas décadas desde que sucedió algo emocionante en el mundo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Asia tuvo algunas escaramuzas aquí y allá que ocuparon al dúo, pero nada tan importante como la Gran Guerra. Nico arrugó la nariz. Eso es viejo, declaró. Nico, son inmortales. Eso es solo un corto periodo de tiempo para ellos, explicó Bianca. Todavía viejo. Perky asintió con su primo menor. He sido testigo de la Segunda Guerra Mundial, y no fue hace mucho, afirmó Zoe, hablando por primera vez. No sé de qué estás hablando. Perky y Talia se rieron para sí mismos, deteniéndose solo cuando Zoe se giró para mirarlos. Hades escuchó la conversación y ocultó una sonrisa. Eran unos niños divertidos. Bien. Nico y Bianca todavía no sabían nada del acuerdo completo con Lotus Casino. Bueno, él no explicaría eso ahora. Quizás más tarde. Estoy de acuerdo con el enano, dijo Ares, ustedes tenían que hacer ese juramento, ¿no? Podríamos haber tenido una tercera guerra con los japoneses. Y los rojos. Hubiera sido glorioso. Zeus puso los ojos en blanco ante los desvaríos de su hijo. No se quejaría de la paz, por moderada que fuera, porque parecía algo que su propio padre anhelaba. Estia sonrió ante esa declaración mientras su sobrino, más inclinado a la violencia, se atragantaba con disgusto. Pero todavía deseaba tener algo que hacer. Ya habían estado por todo el mundo, viajando por la mayoría de los continentes durante milenios en busca de aventuras y excelentes alimentos. Sin embargo, el rubio había insistido en quedarse en el lejano oriente durante los últimos siglos. Naruto Uzumaki era fuerte, quizás uno de los seres más fuertes del planeta.
Había pocas cosas en el mundo por las que sintiera aprensión. Esa es una afirmación bastante audaz, dijo Hades, levantando una ceja. ¿Sí? Me gustaría pelear con él, exclamó Ares, sentándose en su asiento. Quizás esto no sería tan malo después de todo. Por supuesto que lo harías, respondió Hefesto, su voz llena de sarcasmo. Los dioses que conocían las leyendas del sabio alzaron una ceja ante esta información. ¿Qué podría impulsar a una figura tan poderosa a confinarse? Bueno, cualquier cosa que no sea verdaderamente omnipotente. A nadie le gustó la implicación de esa línea. Yo también soy fuerte, no tanto como Pops, obviamente, pero puedo defenderme y, si las cosas se ponen feas, simplemente pediré ayuda, pensó el más bajo del dúo. Tenía que haber una razón sensata para la decisión de su padre, pero por su vida, no podía pensar en nada. Tal vez era su propia apatía hacia la mayoría de las criaturas vivientes que no eran su familia o aquellas que consideraba preciosas, pero simplemente no había excusa válida para que no hicieran lo que quisieran. Debería haberlo, murmuró Hestia, examinando la habitación. Lamentablemente, la inmortalidad a menudo tenía el desafortunado efecto secundario de quitarle a uno la compasión por la vida mortal. ¿Qué es la apatía? Preguntó Nico con curiosidad. Es lo opuesto a la empatía, esencialmente significa no sentir nada por los demás, explicó amablemente la semidiosa rubia mientras fruncía el ceño. Esa característica particular no significaba más que malas noticias cuando describía a un inmortal. Después de todo, ¿quién nos va a detener? No lo sé, tal vez los dioses. Perky se burló, solo para que Thalía le golpeara ligeramente en el hombro. Silenciar Luke, a su pesar, sentía cada vez más curiosidad por estos dos. ¿Desafiarían a los olímpicos y los derrotarían como él quería? ¿Sabes? Me he estado cansando de Japón y Asia en general, viajamos a todos lados aquí. Y sí, los platos son geniales y todo, la gente también, a veces, pero solo quería un poco más de variedad, ¿por qué no volveremos a visitar Europa? ¿O América? Preguntó el pequeño. Sí, ven aquí. El dios de la guerra empezó a afilar un cuchillo. Sí, ven aquí. La diosa del amor se miró en el espejo. Afrodita no. Afrodita, ¿sí? Naruto suspiró, dejando su cuenco vacío y contemplando el mar pensativamente. Es complicado, ¿no lo es? ¿Por qué no pueden simplemente viajar hasta aquí? Preguntó Perky, frunciendo el ceño. En primer lugar, no creo que los queramos aquí, resopló Annabeth, golpeando ligeramente el brazo de Perky. En segundo lugar, obviamente tienen una razón válida, que estoy seguro que descubriremos si te callas un poco. Chica sabia de la presa, bueno, no lo hagas complicado. El hijo se cruzó de brazos y retumbó, a lo que el rubio levantó una ceja hacia el labio. Pequeño chico atrevido, ¿no? Preguntó Naruto, haciendo que Zetsu hiciera una mueca y refunfuñara en voz baja. Estado de ánimo, Thalía le sonrió al pequeño. Una buena manera de decirlo es, ya no puedo darme el lujo de ir allí como... Eres más fuerte que nunca, papá. El joven peliverde casi gritó de exasperación. Ares se animó al pensar en un oponente fuerte. Eso es todo, Zetsu. Soy demasiado fuerte. ¿Te das cuenta de lo amenazada que hace sentir a la gente mi sola presencia? Y mucho menos a los seres que realmente pueden sentir mi poder, explicó el rubio y gesticuló ampliamente. Ante la mirada incrédula de Zetsu, decidió dar más detalles. ¿Qué crees que sucede cuando alguien que no está familiarizado con nosotros se encuentra con alguno de nosotros? Desafiarte a una pelea, proclamó el dios guerrero. Te reto a una noche, dijo descaradamente su amante. Tendría innumerables preguntas que hacerle, admitió la diosa de la sabiduría. Yo también, añadió su hija, obteniendo una sonrisa de su madre. Después de todo, una figura histórica siempre fue una mina de oro de información. El hombre bajo se rascó la cabeza. Ellos, huirían. Como el tártaro, lo haríamos. Fue un grito que resonaron muchos en la sala, todos insultados por la insinuación de cobardía. Naruto negó con la cabeza. Si bien eso puede ser cierto para criaturas débiles como la mayoría de los humanos y monstruos, es otra historia cuando se trata de deidades o seres de un poder superior, especialmente aquellos con demasiado orgullo por su propio bien. Zetsu inclinó la cabeza mientras escuchaba a su padre. La mayoría de esos seres me verían como una amenaza, independientemente de mis intenciones. ¿Y qué crees que harían si entrara en sus zonas de influencia? ¿Dejarme hacer cabriolas? Le preguntó a su hijo, quien asintió con la cabeza en señal de comprensión. El trueno resopló. Bueno, al menos este hombre conoce los conceptos básicos de la política interpanteónica.
No metas tu polla en todo. Su esposa le disparó, obligando a los muchos hijos de Zeus a volverse dorados y verdes, en el caso de Thalía, o ahogar sus risitas, mientras el rey miraba a su reina. No, no lo harían, muchos de ellos comenzarían a disparar antes de hacer preguntas, sin importar dónde estuviera, ¿y cuántos crees que morirán antes de atender a razones? Continuó Naruto. Nunca lo has experimentado realmente debido a tu propia capacidad de reprimirte, pero yo... Esto es todo con lo que tuve que lidiar durante los primeros miles de años de mi vida. Si no fuera por esa mierda, idioma. Con Okuan y su pandilla de megalómanos, no habría obtenido, ¿cómo lo llaman los niños hoy en día? ¿Ah, sí? Un representante callejero. Tu viejo no tendría nada de ese representante. El hombre refunfuñó irritado. ¿Okuan? ¿Quién es ese? Preguntó Bianca, sin haber oído hablar nunca de la figura. Viendo el contexto y cómo se pronuncia, y dado lo que sabemos sobre la guerra celestial, es probable que en coreano signifique emperador de Jade. Sin embargo, me pregunto por qué está en escritura coreana y no en chino, respondió Atena. Los tres grandes entrecerraron los ojos ante esa información. El emperador de Jade era una figura tan oscura como el sabio, ambos con habilidades desconocidas que rara vez han mostrado en los últimos milenios. La idea de que dos potencias de esa escala alguna vez chocaran era preocupante, por lo que saber qué había sucedido antes los llenó de pavor. Sería bueno saber cómo evitar tales escenarios futuros. Algunos de los dioses más orientados a la batalla también esperaban leer más sobre la guerra. Apolo y Hermes se rieron ante la última declaración. Zetsu simplemente asintió entendiendo. Además, sabes que en realidad solo nos quedamos aquí debido a la influencia de Ama-chan. Si no fuera por mi querido rayo de sol, tendríamos que habernos quedado en Oraiguk. Ama-chan. Rayo de sol. Querida. No, no puede ser. Amaterasu. Apolo miró fijamente, con el rostro torcido por el horror. Es por eso que me rechazó. Pensó frenéticamente. ¿Realmente coqueteó con una diosa extranjera casada o tomada? Su otro él iba a morir. Tacha eso, iba a morir. Él también hizo eso. Esperar, sus ojos asustados se cruzaron brevemente con la dama de las palomas, la diosa que también había perseguido a Amaterasu. La deidad en cuestión se estaba limando las uñas distraídamente, con una sonrisa de confianza en su rostro. ¿Por qué no estaba preocupada? Zetsu asintió nuevamente, pensando profundamente en ello. Realmente tiene sentido cuando lo pienso. Solo Pops y el tío Kurama son algunos de los mejores, así que realmente no hay nada que temer. Además, todos en Asia se mantienen alejados de nosotros. Naruto había forjado muchas amistades entre los sobrenaturales del hemisferio oriental, algunas de ellas lo suficientemente fuertes como para ser consideradas una amenaza panteónica como lo era él mismo. ¿Qué? Gritaron la mayoría de los dioses más jóvenes en la habitación. Sabía que dijiste que era duro, pero esto es ridículo. El mensajero gritó alarmado. Que él venga aquí significaría un desastre. La cazadora gritó alarmada y su teniente asintió vigorosamente. Con los semidioses, la situación era mucho más tranquila, ya que muchos no entendían el significado de las palabras, pero todos, naturalmente, sintieron que el pánico no auguraba nada bueno. ¿Qué es una amenaza panteónica? Perky preguntó lo obvio, solo para ser respondido por un suspiro de una fuente inesperada. Bueno, Peter, es bastante obvio, pero es una amenaza para un panteón. Es parte de un sistema acordado por muchos panteones que miden los niveles de amenaza. Adivina dónde están tú y los campistas, dijo arrastrando las palabras el dios del vino con una pequeña mueca de desprecio hacia el fin. El hijo de Poseidón decidió no responder y, en cambio, reflexionó sobre la explicación antes de volverse hacia su padre. Papá. ¿Cuál es tu rango entonces? El chico preguntó yo, al igual que mis hermanos, clasificaría como amenaza a nivel de dios principal un solo rango bajo una amenaza panteónica. Los tres podríamos destruir varios países e incluso un continente si quisiéramos. El dios en cuestión sonrió a su hijo e hinchó el pecho con orgullo. La declaración fue recibida por los mortales presentes en la sala con reacciones encontradas. Los ojos de Annabeth brillaron con curiosidad, mientras que los de Luke se abrieron hasta alcanzar el tamaño de platos. Por otro lado, los hijos de los tres grandes quedaron asombrados por la información, y Nico llegó incluso a anotarla en las respectivas cartas de mitomagia. Justo cuando el niño estaba a punto de guardar sus cartas, una pequeña figura apareció frente a sus ojos. ¿Eh? ¿Ese es Hades? Es el único que no tengo. El niño gritó de alegría, agarrando el juguete y mirando a su benefactor.
Se reunió con Perky y Bianca, y los dos aprovecharon la oportunidad para regalárselo a Nico. Gracias, gracias, gracias. El niño saltó a los brazos de su prima y su hermana mientras los dos sonreían y le devolvían el abrazo. Desde un lado, el señor del inframundo dejó que una suave sonrisa adornara sus rasgos mientras Rhea arrullaba ante la exhibición. Tenía aquí una influencia que carecía en otras partes del mundo, especialmente en Occidente. Zetsu escuchó y leyó muchas cosas malas sobre los llamados dioses que dominan el hemisferio occidental. Por alguna razón se cita la palabra dioses. Athena levantó una ceja porque implicaba incredulidad. ¿Por qué dos inmortales no creerían en criaturas que existieron? Ya sea la venganza y la paranoia de Zeus, la personalidad similar pero más calculadora de Odín, o incluso el comportamiento indeciso de Ra. Y así, Zetsu se convirtió en mi favorito, sonrió Poseidón. Verdaderamente un excelente juez de carácter, asintió Hades burlonamente. Cállate ustedes dos. No estoy paranoico. Zeus estaba furioso, luciendo extremadamente molesto. El resto de dioses y semidioses tuvieron que morderse los labios para reprimir sus risas colectivamente. Oh Sparky, pero tienes que admitir que lo eres. Solo un poco. Exclamó Rhea, eligiendo participar en el muy popular deporte entre padres de llamar la atención de su hijo en público. Recuerdo que cuando eras un niño pequeño, cada vez que escuchabas una tormenta pensabas que otro dios del trueno te estaba desafiando a una pelea. Era adorable. Madre. No delante de todos. La galería del maní tomó esto como una señal para estallar en carcajadas. Pero en comparación con su base de poder, realmente no había nada que los panteones occidentales pudieran hacer que los sorprendiera. Tenían demasiado poder bruto para ser desafiados. Pero eso no significa que ninguno de los panteones se dejaría intimidar por la no violencia. Tenían demasiado orgullo y muy poco cuidado por todo lo que consideraban inferior a ellos. Muy bien, ahora realmente quiero pelear con él. Déjame con él. Ares estaba frustrado y emocionado al mismo tiempo. A él, como a muchos de los dioses presentes, no le gustó el tono despectivo con el que habló el Uzumaki. Muchos otros, como Hestia, Demeter, Poseidón y Rhea, se sintieron indignados por las acusaciones. Sí, los griegos no habían tenido la mejor historia, pero han mejorado mucho en los últimos siglos. O intentaron tomar decisiones más inteligentes para los mortales. O al menos eso es lo que él asumió. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso con ellos. Ya habían cometido ese error una vez antes. Perky se rascó la cabeza. ¿Antes? ¿Están hablando de esa cosa de la guerra pesada de la que hablaste? Preguntó, solo para que sus amigos suspiraran. Es la cabeza de algas de la guerra celestial. ¿Demasiado musgo en tus oídos? Respondió su primo mayor, asomando la cabeza en broma. Eres alguien que habla con todos esos ladridos en el pelo. ¿Por qué eres pequeño? Annabeth se movió entre ellos mientras los dos niños de gran tamaño casi saltaban el uno hacia el otro. Al final, Naruto no tenía miedo de luchar contra ellos, pero cualquier pelea en la que pudiera involucrarse podría volverse sangrienta y destructiva, causando daños devastadores tanto al medio ambiente como a las personas. Algo que él, como sabio, no puede permitirse hacer. Artemis realmente sonrió ante eso, sorprendiendo a Zoe que estaba sentada a su lado. «¿Mi señora?» La cazadora se inclinó para susurrarle a su patrón. No es nada, Zoe, es simplemente refrescante ver a alguien, especialmente un hombre, preocuparse tanto por estos temas. Su respuesta provocó un asentimiento y una pequeña sonrisa casi imperceptible de su confidente más cercano. Si bien la mayoría de los dioses aceptaron la lógica del hombre, Ares frunció el ceño ante la falta de entusiasmo que el hombre estaba mostrando. Uf. Vamos. Esto es aburrido ahora. Respondió el dios de la guerra. Hestia y su madre lucieron grandes sonrisas ante la declaración. Finalmente, un poderoso inmortal con inclinaciones diplomáticas. Sin embargo, con los semidioses se estaba manteniendo una discusión diferente. ¿Qué significa sabio? El hijo de Hades estaba desconcertado por la palabra desconocida que había escuchado varias veces. La hija de la sabiduría, como de costumbre, dio pronta la respuesta. Generalmente significa un hombre sabio, pero siento que el contexto aquí lo hace diferente, dijo con cierta vacilación. ¿Y qué? ¿Es un ermitaño de los árboles? Preguntó el otro chico del grupo. Annabeth decidió no responder. Pero Zetsu se encontró devanándose los sesos buscando otra discusión.
A él personalmente no le importaba tanto como a su padre las posibles consecuencias que su presencia pudiera causar, pero había ideado una forma de evitar esos escenarios y esperaba que Naruto estuviera de acuerdo. Quiero decir, no tenemos que anunciarnos, ¿sabes? Me vendría bien ya sabes, esa nueva técnica intentó convencer el pequeño a su padre. Atenea arqueó una ceja. ¿Una nueva técnica? ¿Qué era esto? ¿HMM? ¿Te refieres a ese en el que has estado trabajando? ¿Cómo lo llamaste? El hombre se rascó la mejilla con bigotes, pensativo. Topo a plena vista. Zetsu habló con cierto nivel de orgullo. La técnica había sido su proyecto favorito durante bastante tiempo y podría ofrecer una solución a su dilema. La diosa de la sabiduría alzó una ceja ante el extraño nombre, pero podía adivinar qué implicaría la habilidad de la técnica. Era una habilidad similar a la utilizada por un guerrero del viejo mundo, una con la que su padre luchó en el pasado. ¿El viejo mundo? Eso fue hace más de 12 milenios. Eva exclamó en estado de shock. Es incluso mayor que los titanes. Añadió su marido con sorpresa. Oh, se ve realmente delicioso para esa edad. Ahora no, Afrodita. No. Estoy harto de ser el que roba cunas. Quizás quiero que me roben mi cuna. HMM. Eso es repugnante. Artemisa y Zoe se atragantaron ante la idea mientras los semidioses mayores también se pusieron verdes. Oh, vamos, virgen. Sé que Rea está de acuerdo conmigo. La diosa del amor se burló de la diosa Mojigata. Madre. Sintiendo las miradas de sus hijos sobre ella, la Titanes optó por permanecer en silencio. La cubierta desconcertante sin polvo del segundo Tsuchikage ocultaba completamente la presencia y el chakra, o firma de energía, del usuario de otros shinobi o guerreros en general. Inicialmente, Zetsu quería ir un paso más allá y borrar completamente al usuario del radar de todos, incluidos los seres que todo lo ven, como las deidades astrales o celestes de múltiples panteones. Atena se detuvo con una mirada contemplativa en su rostro. A su lado, Ares parecía desconcertado, mientras que Zeus parecía horrorizado. ¿Esta técnica los ocultaría de nosotros? Gritó. Eso no puede suceder. Hermano, cálmate, lo consoló Hestia. Parecen ser individuos muy completos y no desean causarnos daño, añadió. Oh, caca, entonces se hará el duro para conseguirlo, HMM. Afrodita hizo un puchero. Hefesto, que ha estado escuchando a su esposa parlotear una y otra vez sobre su nuevo interés, en realidad también sintió curiosidad. Si pudiera replicar esta técnica a través de su propia tecnología, los griegos obtendrían una gran ventaja. Al no poder lograr ese objetivo, Zetsu optó por cambiar su objetivo de borrar la presencia a mezclarla con el entorno. La técnica estaba impulsada exclusivamente por Senjutsu, en el que él y su padre eran maestros. El chakra de la naturaleza cubriría constantemente el cuerpo con una fina capa opaca mientras enviaba una niebla de chakra diluido en el área que rodea al usuario. El chakra de la naturaleza actuaría como un agente enmascarador para los otros tipos de energía dentro del cuerpo, haciendo que pareciera como si el usuario estuviera hecho de senjutsu puro, o lo hiciera pasar por un espíritu de la naturaleza. Considerando todo esto, parecía una tarea fácil para ambos. Quiero decir, ambos son poderosos, reflexionó Annabeth. No entendí nada de esto, refunfuñó Perky mientras Thalia se reía a su lado. No actúes como lo hiciste. Sé que tú tampoco tienes ni idea. El hijo del mar se volvió para mirar a su prima. ¡No! Entonces explícalo. Entonces es como, cállate. Ambos primos comenzaron a empujarse mientras la rubia más sensata a su lado le golpeaba la cabeza con la palma de la mano. El problema, sin embargo, lo entendí, pero todavía tengo un problema. La técnica depende de la concentración del usuario. Tienes que estar constantemente enfocándote en ella para mantenerla. Esto significa que cualquier falta de concentración podría llevarnos a la mira de cualquier ser sobrenatural con una capacidad de detección, explicó Zetsu, mientras Naruto ganaba una mirada de sorpresa seguida de una de orgullo. Necesita, portátil, fuente de poder, anotó el dios de la forja. ¿Lo terminaste? Ese es mi niño. Va. El padre rubio se rió alegremente mientras levantaba a su hijo y lo levantaba, para disgusto del hijo. Después de todo, ese fue un logro del más alto nivel. Ocultar su poder a otras deidades era casi imposible. Si se hacían invisibles a los ojos con una técnica, aún podrían ser detectados por potentes sensores. Simplemente entrar en un panteón con cuya autoridad no tenían relaciones positivas estaba fuera de discusión, especialmente si lo que había oído sobre esos dioses en las Américas era cierto.
Su hijo, sin embargo, irónicamente era como una esponja. ¿Entiendes? Porque era medio planta, al igual que antes, Perky podría haber jurado que había escuchado el sonido de un grillo. Se rió la madre de los olímpicos, haciendo que muchos ojos se volvieran hacia ella. ¿Qué? Rhea levantó los brazos a la defensiva, lo tengo. Ella sonrió ante el humor tonto. Todos los demás sintieron temor por lo que estaba por venir. Simplemente absorbió información e ideó formas impredecibles de utilizarla. Bastante fuera de lo común como él a su edad, pero su hijo también era un genio nato. Esa estuvo lejos de ser la primera técnica que inventó, pero Naruto todavía sentía una oleada de orgullo paternal cada vez que su hijo hacía tales descubrimientos. ¿Qué? Perky verbalizó los pensamientos de todos. Puedo sentir la marca registrada desde aquí, le susurró Apolo a Hermes con una sonrisa. ¿Eso es algo bueno? Preguntó el dios de los mensajeros. No sé, dímelo tú. Rhea se rió ante la interacción. Era como ella y sus hijas. Pero el problema de Zetsu era bastante grande, aún así, por viejo que fuera, Naruto seguía siendo Naruto, lo que significaba que era tan hiperactivo como esos semidioses que acribillaban el mundo y, por lo tanto, nunca podía dedicar toda su atención a una sola tarea durante demasiado tiempo. ¡Oh! Exclamó Perky, sentándose erguido. Como un semidios. Sí, una versión inmortal, añadió Thalía con una sonrisa, sintiendo que el hombre era algo identificable en este frente. Sí, el Da podría ayudarles a luchar, pero no les hará ningún favor.